Del Señor en Filipenses 3. Gracias Jesús, gracias Jesús. Hay alegría en los cielos. Qué lindo, ¿no? Dios ha sido bueno. ¿Cómo están? ¿Están mejor? ¿Están acá? ¿Están mejor de cómo llegaron? ¿Habrá alguien que está mejor de cómo llegó? A ver, levante su mano, Mira, mira, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos? El Señor trae liberación. Cantos de liberación. Cuando cantamos, alabamos al Señor, hay liberación, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Qué bueno. Hoy quiero hablarles una palabra antes de participar de la cena del Señor. Tráeme el celular, por favor, así miro la hora. Gracias. La tengo acá en la tablet también. Gracias, Jesús. Hoy les quiero hablar de una palabra que se tiene como título: prosigo a la meta. Diga conmigo, prosigo a la meta. Sigo hacia la meta, sigo hacia adelante. Nada me va a detener. Prosigo a la meta, dice la palabra del Señor. Filipenses 3. Los invito a que busquemos juntos Filipenses 3, Filipenses 4, Filipenses 3, 13 y 14. Después vamos a leer 18 al 20. Los que están anotando, los que toman nota. Filipenses 4, del 1 al 5. Hebreos 2, del 1 al 4. Apocalipsis 3, 5. Y Apocalipsis, terminamos con Apocalipsis 21, del 1 al 8. Total, yo después lo vuelvo a repetir, ustedes lo anotan. Filipenses 3, del 13 al 14. Diga conmigo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Amén. Tenemos una meta, dice Apocalipsis 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Tengo un llamado en Cristo Jesús. Tengo un llamamiento en Cristo Jesús. Dios te ha llamado hoy. Dios te llama hoy. Y Dios nos sigue llamando cada día. Por eso tenemos que seguir a la meta, olvidando lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, hoy consagro esta palabra y yo declaro que esta palabra es viva y eficaz y es cortante como toda espada de dos filos. Señor, esta palabra nos enfoca, esta palabra, Señor, nos impulsa a seguir adelante, a seguir hacia la meta y cae en buena tierra. Yo echo fuera toda distracción, toda ave de los cielos que viene a robar la semilla de la palabra, toda ave del infierno, de la oscuridad, se va en el nombre de Jesús. Ahora nos enfocamos y oímos tu palabra y declaro que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sí? Diga conmigo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta. Lo veo medio dormido, ¿qué le pasa? ¿Sí? Vamos, repita conmigo, me olvido de lo que queda atrás y voy hacia adelante. Voy hacia la meta. Muy bien. Filipenses 3, 18 al 20, ahí nomás dice: porque por ahí andan muchos. Acá no hay ninguno de esos. De los cuales les dije muchas veces, y aún lo digo llorando, dice el apóstol a la iglesia de Filipos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que se transforman en enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. El fin de los cuales será... Escucha lo que dice la palabra: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Diga conmigo, mi ciudadanía está en los cielos. Yo pertenezco al cielo y no a la tierra. Bien, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gracias. Filipenses 4, del 1 al 5 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, le dice Pablo a la iglesia, estad así firmes en el Señor. Decirle al que está al lado, está firme en el Señor. Mantenete firme en el Señor. Bien, ahora escuche lo que dice la palabra, escuche. Ruego a Evodia y a Síntique
Esas son dos mujeres, son nombres. Si tienen que poner un nombre a su hija, mire, acá tiene dos. Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique, escuchen, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, junto con Clemente, ahí tiene otro nombre, también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Diga conmigo, el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Repita conmigo, el Señor está cerca. Aleluya. La venida del Señor está cerca. ¿Sabía usted eso? La venida del Señor está cerca. Leemos Apocalipsis 3:5. El que venciere. Diga conmigo, el que venciere. Míreme, el que venciere. Bien, el que llega a la meta. El que llega a la meta, ese es el que va a vencer. El que llega a la meta, ese es el que va a vencer. ¿Sí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? El nombre se puede borrar del libro de la vida si usted no alcanza la meta. Preste atención, Apocalipsis 21, del 1 al 8. Dice el apóstol Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Diga conmigo, la nueva Jerusalén. ¿Sí? Ahí está tu ciudadanía, ahí perteneces. La vi a la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿sí? La morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, escuche: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Escucha, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, diga conmigo, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, amén, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero escuchen, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios no quiere que ninguna persona esté en ese lugar, pero la decisión está en ti y está en mí. Y esta palabra el apóstol Juan habla a la iglesia. El apóstol Juan está hablando a su iglesia. Amén. Porque su iglesia es la que tiene que permanecer. Usted y yo como iglesia somos los que tenemos que vencer. Usted y yo como iglesia tenemos que continuar hacia la meta. No nos podemos quedar en el camino. Amén. Usted y yo no nos podemos quedar en el camino. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Filipenses 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Dice
pero cuántas cosas eran para mi ganancia, en el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, escucha, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Amén. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, escuche lo que dice ahora, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ¿sí? Prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Prosigo a la meta. Hay una meta que alcanzar, ¿sí? Hay un llamado que atender. Hay un lugar donde Dios te quiere llevar, pero depende de ti y de mí, ¿sí? De mantenerte firme hasta el final, de hacer lo que tienes que hacer hasta el final. Amén. ¿Sí, iglesia? Dios avala a los obedientes. Dios avala a la iglesia que tiene un corazón puro, ¿sí? Ahora dice, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, ¿sí? Cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las sentimos como pérdida. Cuántas cosas, ¿sí?, eran para usted ganancia. Yo recuerdo que antes de tener este encuentro con el Señor y volver a su justicia y dejar de ser justiciero y usar la justicia del cielo, usar el perdón, yo tenía cosas en alto valor. Yo valoraba muchas cosas que hoy yo ya no las valoro. Yo valoraba mucho tener una buena mutual, ¿sí?, para que mi familia esté protegido. Hoy yo no valoro a la mutual, hoy valoro las llagas de Jesús. Y ahora lo estimo como pérdida. Antes valoraba la inteligencia, el intelecto. Antes valoraba, sí, el estudio. Está bien, hay que estudiar. Todos los chicos que tienen posibilidad y los jóvenes deben estudiar, ¿sí? Pero hay algo que tiene mayor valor, que es tu relación con Dios. Amén. Que es la sabiduría del cielo, ¿sí? Entonces dice, yo lo estimo como pérdida. Ya no confío más en lo que confiaba antes. Tal vez antes confiabas en tu fuerza. Tal vez antes confiabas en tu trabajo. Tal vez antes confiabas en tu dinero. Ahora confiamos en el proveedor, en el dador de la fuerza. Amén. En el que te salvó y en el que está contigo. Por eso dice, yo prosigo a la meta. Amén. Ahora dice, olvidándome lo que queda atrás. ¿Qué dice? Olvidándome de lo que queda atrás. Una cosa hago. Diga conmigo, una cosa hago. Usted no puede avanzar si usted está atado al pasado. Una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Usted no puede avanzar si está estancado en el pasado. Usted tiene que mirar hacia adelante, tiene que olvidarse del pasado. Pero mire, para olvidarse del pasado, primero tiene que dejar ciertas cosas, tiene que perdonar, tiene que creer que el Señor tiene cosas buenas para usted, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y me tengo que extender hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, ¿sí? Tal vez usted está atado a alguna persona en el pasado. Tal vez usted tiene algún problema como una persona, como esta mujer, Evodia y Sintique, que estaban peleadas, estaban enemistadas. Y yo quiero hablarle de esto. Escuche lo que dice esta palabra. Usted tiene que dejar lo bueno, ¿sí?, del pasado también. Solamente le tiene que servir como testimonio. Pero usted tiene que buscar algo mejor, porque Dios tiene algo mejor. Dios tiene algo mayor. Dios quiere algo, darle algo más. No puede quedarse atrás, ni en lo bueno ni en lo malo.
¿Sí? Amén. Usted tiene que buscar lo mejor, la gloria mayor, la gloria postrera. Dice en Filipenses, dice que estas mujeres, te ruego a ti, compañero fiel, dice, que ayudes a estas, a Evodia y a Síntique, para que sean de un mismo sentir, ¿sí? Para que tengan un mismo sentir en el Señor, porque ellas, dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, ¿sí? Dice, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dios no quiere Dios no quiere borrar tu nombre del libro de la vida. Escucha lo que dice la Biblia verde, la Biblia Diario Vivir, dice así. La explicación de estos versículos dice: Pablo no advierte a los filipenses de errores doctrinales, pero enfatiza algunos problemas de relación. ¿Sí? Hay problemas de relación muchas veces. Estas dos mujeres habían trabajado por Cristo juntas, habían combatido juntas en la iglesia, pero su relación rota, dice, su relación rota no era un asunto sin importancia. Escucha, porque muchas personas habían llegado a ser creyentes a través de sus esfuerzos. Es posible creer en Cristo, dice, es posible creer en Cristo, es posible trabajar con fervor para su reino y mantener relaciones rotas con otros que están abocados a la misma causa. Usted puede estar trabajando al Señor, usted puede estar sirviendo con fervor, escuche, pero puede a su vez estar con una relación rota en su corazón, con las mismas personas que están trabajando al lado suyo, pero Dios no permite. Eso no es excusa para permanecer irreconciliado. Amén. Usted no puede hacerse el que no sabe. Yo no puedo hacerme el que no sé. Necesita, dice acá, ¿necesita usted reconciliarse con alguien hoy? Dios te está llamando. ¿Necesitas reconciliarte con alguien? ¿Necesitas pedir perdón a alguien? ¿Necesitas reconciliarte? Mira, el perdón es unilateral. El perdón depende de vos solamente, pero la reconciliación depende de dos personas. Y la palabra dice que mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos. Ahora quiero decirte algo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, esto me pasa a mí, por eso le hablo. ¿Sí? Yo ya le pedí perdón, yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero yo quiero decirte algo, a veces en tu corazón no lo ves más como lo ves antes. Muchas veces decimos, bueno, yo perdono todo, pero ya no va a ser más como antes. ¿Sí? Ahí hay ofensa, ahí hay falta de reconciliación. Amén. Mire, yo quiero decirte algo, mientras esa persona esté en el cuerpo de Cristo y esté sirviendo, usted no puede decir, no va a ser más como antes. Usted tiene que decir, va a ser mejor que antes. Amén. Va a ser mejor que antes. Si esa persona se apartó y se fue al mundo o está en el mundo, déjela. Ya va a volver. Pero en su corazón, escucha, en su corazón usted tiene que verla como Dios la ve. En su corazón usted tiene que ver a las personas como Dios la ve. Usted en su corazón tiene que amar a esa persona como Dios la ama. Yo la tengo que amar como Dios la ama. No tiene que juzgarla, no tiene que condenarla y no tiene que ver la realidad. Amén. ¿Sí? Porque usted dice, extendiéndome, olvidándome olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Usted no puede extenderse hacia adelante si usted ve a esa persona y recuerda a esa persona por lo que le hizo. Yo quiero decirle esto porque Dios me está hablando a mí de esto y le está hablando a usted. Mire, hay muchas cosas. Nosotros tenemos ministerios trabados aquí dentro de la iglesia, dentro de esta congregación, porque no hay acuerdo. ¿Sí? Porque no hay acuerdo. Porque están irreconciliados, porque no hay reconciliación. Porque no somos de un mismo sentir, porque no sentíamos lo mismo que sentías antes por esa persona. Y yo lo tengo que trabajar. ¿Y sabe qué es lo que te habla fuerte? ¿Y qué es lo que me habla fuerte? Es la realidad. Es la realidad de lo que pasó y es la realidad de lo que ves. Y el Señor, mire, me puso unas pruebas en este tiempo
que yo le digo, yo aseguraba que era la verdad y era mentira. Era la realidad. Me hablaba tan fuerte la realidad. Mire, a usted le va a parecer una pavada, pero yo se lo voy a contar para que usted tenga una idea de lo que le estoy hablando, ¿sí? Cuando viajamos a Chaco, ¿sí? Yo le conté algo. Cuando viajamos a Chaco, yo lleno el tanque de combustible. Yo llevo el auto a arreglar a último momento. Me arrepiento de eso, porque lo llevé a arreglar como nunca tiene nada. Y le encontraron una fallita y yo le digo, arréglenla, y hasta último momento el auto no estaba arreglado. Entonces terminaron de arreglar el auto, yo lo saco del taller, lo llevo a cargar combustible en una estación de servicio y salgo. Lo llené el tanque. La estación de servicio que fui no es la que voy siempre. Fui a otra estación de servicio porque el combustible está más barato, Entonces, como el combustible lo paga la iglesia, digo, bueno, como le lleno el tanque, digo, voy a cargar. Y le pregunté al mecánico, le pregunté a gente que usa ese combustible. No, está todo bien, anda bien, todo está bien. Yo lleno el tanque de combustible y salgo. Cuando salgo a la ruta, el auto me prende las luces. Me prende la luz de falla del motor, que prende cuando el combustible es malo. Y me prendió otras luces. Pero hicimos un pedacito, no llegamos a Pellegrini, íbamos con el pastor Julio. Mire, yo quiero decirle algo. Yo le lleno el tanque y al rato me prende la luz. Y yo aseguraba que era el combustible. Yo aseguraba que era el combustible. Y estuve luchando. Y empecé a renegar conmigo, empecé a renegar con la estación de servicio. Empecé a renegar y no me podía despegar de eso. Lo entregué. Mire, ¿sabe lo que me traía el diablo a la mente? Y casi lo hago, Decirle al que donde cargabas antes, decirle que en la otra estación el combustible es más barato, pero es malo. Pero no es bueno como este. Me hablaba la realidad. Quería hacerlo, hermano. Casi lo hago. Casi le mando un mensaje con el celular. Hasta que morí. Y dije, no. Hasta que, bueno, vencí con el Señor. Me salvó Dios. Mire, cuando yo llego al Trébol de vuelta, Dios nos respaldó, tuvimos un viaje maravilloso que fue la fiesta de invasión. Cuando volvimos, yo lo llevo a ver al mecánico, y el mecánico detecta que cuando él arregla el motor, toca una ficha, desconecta un cable y me prendió la luz del tablero. No era el combustible. Pero yo ya estaba sano. Porque a la vuelta, ¿sí? Digo, voy a darme la contra a mí mismo. Y cargué en esa estación de servicio. En una marca igual que la había cargado acá. Porque yo la voy a cargar. Y cargué, si siempre cargué y nunca pasó nada. Voy a cargar igual. Y viajé con las luces prendidas del tablero. Que me decía, falla del motor, para y repara el motor. ¿Sí? Y yo no paramos. Fuimos por la fe y volvimos por la fe. Pero la realidad me hablaba fuerte. Le estoy hablando de un motor. Le estoy hablando tal vez de algo insignificante. Pero diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Escuche, le voy a contar uno más que son dos en uno. Escuche esto. Esto fue esta semana. Dios me habla. Yo no puedo vivir por la realidad que veo. Yo tengo que vivir por la verdad y ver a la gente como Dios la ve. Y me pasa con mis hijas, me pasa con mis hermanos. Dios me está hablando fuerte porque Dios quiere que yo me extienda hacia la meta. Dios quiere que nosotros vayamos hacia adelante, podamos pasar las pruebas como Dios nos habló en todo este tiempo para darnos su unción y su gloria. Pero no nos va a dar si no pasamos la prueba. Si vivimos por la realidad, no podemos extendernos hacia adelante porque estamos viviendo del pasado. Si usted vive por la realidad, está viviendo por el pasado, no está viviendo en la verdad de Dios. Usted tiene que vivir en el presente de Dios y extenderse hacia adelante. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Si no, yo no podía avanzar con el auto. Y así me pasa con mi vida. Así me pasa con mi vida. Mire, usted sabe que nosotros hemos puesto pauta. ¿Quién sabe que pusimos pauta? Amén. No le voy a hacer levantar las manos que quién la está cumpliendo. No se preocupe, ¿sí? Pero yo tengo que revisar como padre, como un padre que
revisa a sus hijos, mira a sus hijos, cuida a sus hijos y controla a sus hijos, yo de los líderes, en un momento agarro y miro. Entonces agarré. ¿Vio que están las planillas para anotarse allá en el altar de oración? ¿Sí? Y acá están las planillas de los martes. Agarré las dos planillas y digo, voy a ver 3 semanas atrás para ver cómo están mis hijos, mis discípulos. Y cuando empecé a mirar, me empecé a agarrar sorpresas. ¿Sí? Empecé a ver que no cumplían las pautas. Y empecé a luchar en mi corazón. Y me enojaba y me desenojaba. Y perdonaba y me ofendía. Y luchaba y renegaba. ¿Sí? Y caminaba y entregaba. Y me volvía a Dios y me volvía a levantar. Y me volvía a enojar. Y la realidad era que no cumplieron las pautas. Llamé a 2. Le voy a hablar de 2. Llamé a 2 que me sorprendían. Digo, ¿cómo puede ser? Las llamo. Y le digo, mirá, no, acá nada. La semana pasada nada. La otra semana nada. Y la otra semana o 1 o 2. Y me dice, perdóname, pastor. Yo hice las pautas, pero no anoté. ¿Pero qué era la realidad? ¿Cuál era la realidad? Que no cumplió, pero había cumplido. La verdad era que había cumplido. La realidad era que no había cumplido. Está bien que tiene que anotar, está bien, pero yo le hablo, a mí Dios me trabajó el corazón. Y después me pasó con otro hermano que está acá cerca mío. Pero yo tuve que luchar en mi interior. ¿Por qué? Porque son líderes. Y si no cumplen las pautas, Dios nos habló y nos dijo que no pueden liderar. Entonces yo empezaba a orar y decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tenés a otro para ese lugar, tenés otra persona. Y yo decía, bueno, le voy a decir, Señor, voy a pensar bien, que no puede hacerlo. No voy a pensar que no quiso, voy a pensar que no puede. Voy a pensar como voy, trabajé, me quebrantaba. Hasta que el Señor me mostró cuál era la verdad. Y Dios me llamó y me está llamando y usted lo está llamando a reconciliarse. Y por más que sea verdad que esa persona no cumple las pautas, yo tengo que, con otro hermano era verdad, pero cuando yo lo escucho, está viviendo una situación familiar en su casa, que no puede venir, no puede estar en algunas reuniones, porque está pasando una prueba fuerte. Entonces Dios me llama a vivir como Él es. Amén. Él me llama a vivir, dejando lo que queda atrás. Él me llama a vivir, a tomar la cruz cada día. Porque hay una meta que alcanzar. Porque hay almas que salvar. Y yo no puedo estar renegando de la gente. Dice la palabra, escuche, regocíjense en el Señor siempre. O sea, alégrense siempre en el Señor. Expresen el gozo al Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Aunque los discípulos no cumplan las pautas, regocíjate en el Señor. Amén. Aunque hayas perdido todo, regocíjate en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. 2 veces lo dice. Y lo dice con signo de admiración. Y escuche lo que dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Diga conmigo, el Señor está cerca. Ser gentil, ser amable. Yo estoy trabajando porque me cuesta ser amable muchas veces. A veces soy amable, pero a veces me cuesta, sobre todo en mi familia. Amén. El Señor está cerca. Ahora le voy a leer, o le voy a contar, no sé cómo voy a hacer, este libro. No se lo voy a leer todo, no se preocupe. El cielo es tan real. Este libro tocó mi corazón en un tiempo cuando yo volví a Dios y ahora lo vuelvo a agarrar. Este libro fue escrito por Chu Thomas, una mujer que cuando Dios le habla vivía en Estados Unidos.
Ella es coreana de nacimiento y después se fue a vivir a Estados Unidos. Ella en 1994 recibe al Señor, en 1992 ella recibe al Señor. 2 años después recibe el bautismo del Espíritu Santo. En el 94, en el 95 Dios le da una profecía de que Dios la iba a utilizar para escribir un libro, para que este libro llegue a todo el mundo antes de su venida, que el Señor iba a preparar a su iglesia a través de este libro. Este libro tiene el prólogo de David Yonggi Cho o Paul Yonggi Cho, la persona, este hombre que tuvo una de las iglesias más grandes del mundo y que ya está con el Señor y que hemos contado varios testimonios de él en este último tiempo. Él lo tradujo al coreano y muchas personas tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios y se han arrepentido por este libro. Esta mujer era una mujer nueva, pero Dios miró su corazón. Diga conmigo, Dios mira el corazón. Y el Señor le habla y le da revelaciones. El Señor comenzó a visitarla. El Señor le habla en el año 95 y le da una profecía que iba a tener experiencias sobrenaturales, que le iba a llevar y le iba a mostrar el cielo y el infierno, y ella iba a tener que escribir un libro, siendo una mujer nueva en el Señor, iba a tener que escribir, que escribir un libro para que la iglesia de Dios se arrepienta y haga lo que tiene que hacer, para que ninguno se pierda, para que la gente no vaya al infierno, porque Dios no quiere que la gente se pierda. Y a fin del año 95, al año 96, el Señor comienza a visitarla. 17 veces Dios la lleva al cielo y al infierno, la lleva así. Y le muestra. Y en el año 2000 y algo, escribió el libro. El Señor le preparó todas las cosas. Esta mujer dice que era nueva y no podía entender cómo Dios hacía esto con ella. Dice que ella fue transportada al cielo. Dice que ella sale de su cuerpo. Ella sale de su cuerpo y se ve ahí en la cama. Y dice que cuando ella sale de su cuerpo, Dios le da un cuerpo nuevo, y un cuerpo glorificado y transformado. Ella se veía como era jovencita, porque cuando Dios se le manifestó a ella, ella ya era abuela y tenía nietos ya. Pero ella cuando sale del cuerpo se veía jovencita. Su aspecto era como cuando era jovencita. Pero ella dice, cuando yo era jovencita era una joven triste, que no tenía a Jesús. Pero yo me veía jovencita, mi pelo estaba rejuvenecido, como cuando era una adolescente. Dice, pero tenía un gozo y una alegría que no lo puedo describir. Fue llevada a una playa. El Señor la lleva y camina con estas, y le dio una vestidura resplandeciente, dice. Y caminaron por una playa y llegaron a un lugar y ahí asciende. Y van al reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén, y la meten en una habitación, y cuando entra estaba cambiada, estaba vestida con una vestidura nueva y blanca y con una corona de oro, y estaba delante del trono con millares y millares adorando al Señor. Y el Señor le dice, yo te voy a mostrar todo lo que está aquí, para que vayas y le cuentes lo que viste, porque yo quiero que mis hijos vengan a este lugar. Entonces, tan pronto como fui transportada arriba a la montaña y dentro del edificio blanco, me encontré otra vez en la playa. Después vuelve, tal como había ocurrido todo ese tiempo. Me encontré de forma alternada, riendo, gritando, llorando, temblando, sudando y agitando los brazos bruscamente. Su cuerpo en la cama, ¿sí?, hacía todo eso mientras su marido dormía. Y dice, ¿cómo puede ser que no se despierte? Y Jesús le dice, yo tengo un plan contigo. El gozo era tan intenso que sentía que podía tocarlo a Jesús. Sabía que había sido transportada a un mundo diferente. Pero ¿a dónde fue? ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? ¿Qué significa todo esto? El Señor, escuche, contestó a mis preguntas clara y enfáticamente. Hija mía, fuimos al reino. Él reconoció rápidamente la pregunta que estaba formándose en mi mente. ¿Cómo llegamos allí?
Escucha lo que dice. Los únicos, le dice Jesús, los únicos que irán allí son los hijos obedientes y los de corazón puro. El maestro se detuvo por un momento y luego continuó. Dile a mis hijos que prediquen el evangelio. Vengo pronto por quienes estén listos y esperando por mí. Escucha lo que dice ahora. Esto me sorprendió. Ahora sí sabía cuál era mi misión principal. Había visto el reino del cielo y este era muy real. Nunca olvidaré todas las cosas maravillosas que vi. El Señor añadió, escucha, los que no dan el diezmo son hijos desobedientes. Y ella le preguntó, ¿debo decir esto a alguien en especial? Señor, pregunté, quiero que se lo digas a todos. Escuche ahora. Me voy a poner los lentes. En el reino de los cielos no voy a tener lentes. Gloria a Dios. Mis visitas al trono del Señor abrieron mis ojos a la gran importancia de la adoración en nuestra vida. Escuche. Por esto fuimos creados para adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así es como vamos a pasar toda la eternidad. La escena delante de mí era exactamente como fue escrita en Apocalipsis, donde Juan escribe, y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Présteme atención, no se distraiga. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a esmeralda. Apocalipsis 4, 2 al 3. Cuán emocionante era para mí disfrutar la misma experiencia que el apóstol Juan había contado en Apocalipsis. Jesús me tomó de la mano y me guió fuera de la sala del trono a un gran y maravilloso jardín de flores. Escuche esto. En contraste al horror que había visto en la playa, porque había visto el infierno, la paz de este inmenso jardín me llenó de amor. Empecé a cantar con gozo y automáticamente me eché a reír. El Señor tomó una flor, algo similar a una rosa, y me la dio. La llevé conmigo todo el tiempo que duró esta visita en el reino del cielo. El jardín era tan vasto, o sea, tan grande, que no podía ver dónde terminaba. Era un verdadero paraíso de belleza, amor, gozo y paz. El aroma era más dulce que cualquiera que haya conocido. Esto era el cielo y era más maravilloso de lo que jamás me había imaginado. Escucha, salimos del jardín y anduvimos por un estrecho camino serpenteado que conducía a una montaña con vista a un valle verde y esplendoroso. Podía ver animales de todo tipo que saltaban y jugaban entre los árboles. Observé particularmente a un ciervo espectacular que parecía muy fuerte y sano. Me fijé que estos animales, normalmente considerados salvajes, estaban jugando los unos con los otros. Era como una escena de la película de Bambi de Walt Disney. Cuando miré hacia otra dirección vi un río precioso. A lo largo del río había una muralla de piedras y unas casas magníficas estaban situadas al lado izquierdo del río. Muchas de esas casas, escuchen, parecían castillos donde solamente los muy ricos vivirían. Escuche, el Señor dijo, estas son las casas para mis hijos especiales. ¿Quiere estar usted en una casa de esa? Yo sabía dos cosas de vital importancia, salté un pedazo, escuchen, que tenía que compartir con los demás. Por un lado, que el cielo es real, y por otro, el infierno es igual de real. Conozco muchas personas que no creen en ninguno de estos dos lugares, y sabía que llegaría a ser mi misión enseñarles la realidad de la vida más allá de esta. Escuche lo que dice ahora. Sabía que mis padres nunca le habían entregado su corazón a Jesús, por lo que comencé a pensar en ellos. Sus padres eran coreanos y nunca habían conocido a Jesús. Señor,
¿Qué pasó con mis padres?, pregunté. Sé que no eran salvos, pero eran buenas personas. Lo siento, hija, nada puedo hacer por los que no me conocieron. La voz de mi Señor sonó muy triste cuando dijo esto. Esto no se lo voy a leer, pero el Señor la lleva al infierno, a un lugar, y había una mujer, dice que gritaba, está caliente, y pedía ayuda. Y cuando se acercó, ella vio que era su mamá. Y dice que su madre era la persona más amable y más buena que ella había conocido. Dice que su madre no tenía maldad, era una mujer inocente. Y sus últimos días de vida la pasó enferma y cuidando y preocupada por ella. Y sus últimas palabras antes de morir fueron la preocupación por su hija, su niña de 14 años, que era ella. Y dice, yo nunca después de la muerte de mi madre tuve un amor como el que me dio mi mamá, decía ella. Nunca, dice. Solamente cuando conocí a Jesús, me casé, tuve hijos que me llenaron de amor, mi esposo, pero yo extrañaba a mi mamá, al amor de mi madre. Pero Jesús me llevó a verla en el infierno. Y le dice, hija, te traje a ver esto, porque ninguna persona, por más buena que sea, si no tiene a Jesús, no puede entrar al reino de los cielos. Y para hacerle más corto, Jesús la sana, la libera de ese recuerdo de manera sobrenatural, y ella después es libre de lo que vio. Vio al padre, vio a la madre, vio amigos, vio un primo, vio personas que eran buenas personas en la tierra, pero que nunca habían recibido a Jesús. Lo siento, le dice. La importancia de sus palabras me intranquilizaban cuando me di cuenta que mi madre y mi padre tenían que estar entre los perdidos que vi en el abismo del infierno. Lloré durante todo el tiempo que me mostró estas escenas. El Señor me tocó la cabeza, me tomó la mano y me llevó por un túnel oscuro. Escuche ahora. Salimos por otro camino difícil que corría muy lejos del borde del abismo. Este camino en la montaña pasaba por árboles altos y sin vida. Estaba seco por todas partes. La zona entera parecía estar llena de hierba muerta. Escuche ahora. Vi multitudes que llevaban túnicas amarillentas como la arena y vagaban sin rumbo fijo cerca de la boca abierta del abismo. Estaban cabizbajos y parecían muy abatidos y sin esperanza. ¿Quién es esta gente, Señor?, le pregunté. Estos son cristianos desobedientes. ¿Cuánto tiempo tendrán que quedarse en este lugar estéril y sin vida? Para siempre, hija mía. Los únicos que entrarán en mi reino son los de corazón puro, mis hijos obedientes. Él seguía explicando, muchos que se llaman a sí mismos cristianos no viven por mi palabra. Y algunos de ellos piensan que ir a la iglesia una vez a la semana es suficiente. Ellos nunca leen mi palabra y persiguen cosas del mundo. Algunos de ellos, conociendo mi palabra, nunca tienen sus corazones dispuestos para mí. El plan y propósito entero de Dios comenzó a aclararse dentro de mi mente. Me acordé de cómo Jesús había advertido que es difícil entrar en su reino. Y ahora tenía una idea de lo que eso significaba. Hija mía, mi palabra dice que es difícil entrar en el reino de los cielos. Pero muy poca gente realmente cree esto y entiende su importancia. Te estoy revelando esto para que puedas advertir a la gente, explicó. Ahora voy a otro lugar, la ciudad santa. La ciudad santa. El Señor me dijo que tenía que mostrarme esto y nos acercamos a una de las casas. Ahí están las mansiones que Él prepara para nosotros, las moradas que Él está preparando. Me acerqué a una de las casas, tenía doble puerta con bordes de oro.
La puerta estaba delineada con vidrio de color. Yo me fijé particularmente que la perilla de la puerta estaba hecha de oro puro. Cuando entramos a la casa vi que todas las ventanas estaban hechas de vidrios de color. Las alfombras eran muy coloridas, una mezcla de tonalidades suaves que le daba al interior de la casa una vista muy cálida. Las joyas que adornaban las paredes brillaban. A mí me daba la impresión de que estaba entrando dentro de una figura, más que de una casa. Subí las escaleras de oro que tenía un intrincado diseño grabado sobre la superficie. Escuche, al terminar las escaleras caminé hacia un dormitorio donde había una cama más grande y más larga que la del tamaño matrimonial king de la tierra. Caminé y entré en el cuarto de maquillaje. Estaba cargado de oro y piedras preciosas en cada pared. Empecé a cantar, le resumo un poco, empecé a cantar con gozo mientras caminaba por los corredores, entrando en cada uno de los cuartos y disfrutaba de las maravillosas residencias. Después que mi excursión por el piso superior terminó, bajé y fui a la habitación donde estaba el Señor. Él se había quedado abajo. Esta habitación era más bien como una sala. Él me escuchó, me miró y dijo: ¿te gusta este lugar? Sí, mi Señor, es hermoso. ¿Quién va a vivir en esta casa?, le preguntó ella. Todos mis hijos vivirán en estas casas que he preparado para ellos. Estarán viviendo aquí más pronto de lo que creen. El Señor tomó mi mano. El Señor tomó mi mano y dejando el precioso valle, luego caminamos sobre una calle que está dividida y era del mismo color que la calle de ladrillo amarillo en el Mago de Oz. Había casas blancas a ambos lados del camino. La isla en el medio de la calle estaba adornada con árboles frutales que fueron plantados al mismo nivel. Por todo lo largo de una clara, azul y extremadamente larga corriente había rocas bonitas en ambos lados de la corriente. Después el Señor tomó mi mano y dijo: nos vamos a elevar, hija, y nos empezamos a elevar del piso en forma vertical, como lo hacen los helicópteros, y luego empezamos a volar. Él me llevó a la misma montaña donde empezamos este viaje en particular. Cuando empezamos a volar, mi cuerpo terrenal, tendido en la cama, gritaba de pánico. Sin embargo, en mi cuerpo transformado, me estaba acostumbrando a las cosas extraordinarias que experimentaba en el cielo. Caminamos de regreso por el camino angosto y fuimos al edificio blanco, donde siempre nos cambiábamos las túnicas. Luego fuimos al tranquilo lago. En el precioso momento que llegamos al lago, empecé a cantar y a bailar. Mi corazón seguía volando de gozo. El Señor dijo: ven, Chunam, siéntate junto a mí. Obedecí, me senté en una roca junto a él y sostuve su brazo. Hija mía, te he mostrado el río y la nueva Jerusalén. Estas casas están en Jerusalén, la ciudad santa. Todos vamos a vivir en Jerusalén cuando traiga a mis hijos al hogar. Quiero que mis hijos sepan que Jerusalén ya está lista para ellos. Ya está lista para ellos. Tú has visto que no hay camino que lleve a Jerusalén. Es por eso que tuvimos que volar para llegar allí. Todos vamos a volar allí pronto. Es por eso que tu trabajo es tan importante. Escucha ahora. 4. El amor de la madre, ya lo dije. 5. Sin paciencia no podemos servir. Escuche. Él frecuentemente repetía algunas cosas para ayudarme a desarrollar paciencia. Y me recordaba que sin paciencia nadie podría servirle de veras. Él me hizo notar que la salvación es un don inmerecido, que su gracia, que es por gracia. Pero recibir otros dones especiales requiere arduo trabajo. Diga conmigo, arduo trabajo. Todos los dones son gratuitos, pero debemos practicar la paciencia para obtenerlos. Todo en nuestra vida debe ser de acuerdo a sus caminos y no a los nuestros. Debemos obedecerle sin importar el precio. Escuche, me explicó que el tiempo que vivió en la tierra, Jesús, fue solo para obedecer la voluntad de su Padre. Él no estaba interesado en buscar su propia voluntad o sus planes, solo las de Dios. También me hizo saber que a quienes Él les imparte dones especiales para el ministerio,
deben pagar un precio más alto que los demás. Escuche, concluyó al decir esto: aunque tú no quieras hacer este trabajo, tienes que hacerlo, porque te he escogido para ser una profetisa de los últimos días. Amén. Aunque no quieras cumplir las pautas, tienes que hacerlo. Aunque yo no quiera, tengo que hacerlo. Aunque yo no quiera hacer muchas cosas, las tengo que hacer porque Dios me manda. Como mencioné antes, el Señor comprende, escuche, comprende mucho mis necesidades. Escuche que esto me tocó. Aun cuando me quejo, ella dice que se quejaba, siempre espera y escucha todo lo que tengo que decir. Y cuando termino me dice: hija mía, entiendo cómo te sientes, pero debo hacerlo de esta manera. Tiene que ser a mi manera y en mi tiempo. Luego de su gentil reprensión, yo siempre me humillaba y respondía en arrepentimiento por mi impaciencia, mi cuestionamiento y mi falta de entendimiento. Diga conmigo, ya termina. ¿Está acá usted o está volando? ¿Está acá? Escuche esto. No existe una manera fácil de servir al Señor. Para agradar al Señor tenemos que someternos a Él totalmente, incluyendo aquellas cosas que no deseamos rendir. Lo hacemos porque lo amamos. Cuando vienen tiempos difíciles, me enfoco en la cruz de nuestro Señor, y este pensamiento me ayuda a soportar todas las cosas. Cualquiera que desee estar con el Señor para siempre, escuche, debe velar por su salvación diariamente. Como leímos en Hebreos, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Todos los días de su vida debe cuidar esa salvación. No podemos ser cristianos fluctuantes que van de un lado para el otro, porque no sabemos cuándo Él regresará por su pueblo. Cuando usted se acostumbre a un estilo de vida de total obediencia, no deseará vivir de otro modo. Cuando nuestra vida está en total obediencia al Señor, no tenemos que preocuparnos sobre ninguna cosa. De tiempo en tiempo tendremos que atravesar diversas pruebas y tribulaciones. A través de estas aprendemos que siempre podemos depender del Señor y que no importa lo que pase, tendremos paz y gozo con Él. ¿Sí? Decirle que tenés al lado: vas a tener paz y gozo con Él. La amistad con el mundo, escuche, es enemistad con Dios. Deseo decirle a todos los cristianos desobedientes del mundo, escuche, deseo decirle a todos los cristianos desobedientes del mundo que por favor no se sientan tan cómodos con el mundo. Manténgase alerta, porque nuestro Señor Jesús viene por nosotros. Esto puede suceder en cualquier momento. Tome un momento para leer Lucas 17, del 26 al 36. Si usted es un constante desobediente y disfruta el mundo más que al Señor Jesús, quien murió por usted, no puede esperar ver su rostro. La obediencia es muy importante para nuestro Señor. Él me ha mostrado muchos cristianos que serán dejados atrás, incluyendo algunas personas que conozco personalmente. Él viene por aquellos que estén listos y que esperan por Él. Y esto sucederá antes de lo que sabemos y esperamos. El corazón de nuestro Señor se duele por personas desobedientes y por las almas perdidas. Su amor en mí me hace pensar en las almas perdidas y los cristianos tibios en todo lugar. El saber lo que les sucederá al final, si no despiertan, me hace permanecer en vigilante oración por ellos. Si usted es un cristiano tibio, por favor, ponga especial atención a mis palabras. Usted no puede amar a nada ni a nadie más que al Señor Jesús, quien murió por usted. Si un predicador le dice que todos los cristianos que asisten a la iglesia irán al cielo, mejor busque otra iglesia donde ir. Cuando somos salvos, el Señor espera que nosotros oremos y estudiemos su palabra continuamente. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y estudiar su palabra continuamente. Así que asegúrese de permanecer. Diga conmigo: permanecer. Permanecer despierto espiritualmente y no dependa de la enseñanza de los demás.
Cuando estudie la palabra y ore constantemente, entenderá las enseñanzas de la Biblia, porque el Espíritu Santo le mostrará todas las cosas. Dice que no dependan, no dice que no venga a ser enseñado. Usted tiene que venir a ser enseñado, pero tiene que depender del Espíritu. Amén. ¿Estamos aquí? Después de ser salvos, después de ser salvos, debemos velar continuamente por nuestra salvación. Esto significa que debemos obedecer la palabra de Dios y agradarle en cada área de nuestra vida. Este libro ha mencionado la obediencia muchas veces porque esta es muy importante para nuestro Señor. Él desea llevar a todos a su reino. Muchos cristianos tienen muchos problemas porque desobedecen al Señor en cuanto a los diezmos, las ofrendas y el dar a los necesitados. Lo que Dios nos habló. Amén. Ellos viven de la misma manera que vivían antes de ser salvos. He estudiado la vida de muchas personas que diezman y ofrendan, incluyendo a nuestros hijos y amigos. Aquellos que diezman y ofrendan tienen vidas bendecidas en cada área. Por el contrario, los que no diezman, a pesar de ir a la iglesia y hacer muchas cosas por la obra de Dios, no son realmente bendecidos y tienen problemas de continuo. El Señor se siente muy triste con las personas que no diezman. Malaquías 3, del 8 al 10. El Señor me mostró y dijo claramente que todo aquel que no diezma no verá su rostro, porque ellos aman al dinero más que a Dios. Les pido que se pongan de pie, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Para usted olvidarse de lo que pasó atrás, no tiene que vivir por la realidad. Usted no puede estar ofendido con su hermano. Usted tiene que estar pensando en él como piensa Jesús. Así como yo tuve que obedecer al Señor y rendirme una y otra vez, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso te invito a que hagamos una oración de arrepentimiento. Porque nuestra ciudadanía, nuestro lugar está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En un momento dice que Dios la lleva a un río que estaba lleno de peces de colores y jugaban con Jesús y agarraban los peces y ella reía, dice que reía tanto hasta que se le terminaron las fuerzas y Jesús la miraba y le decía: hija, me encanta que seas feliz, me encanta que seas feliz. El Señor quiere que seas feliz, quiere que tu familia sea feliz y que todas las personas sean felices, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y ella le preguntaba una y otra vez: ¿por qué me elegiste a mí, Señor? Que no conozco mucho la Biblia, que no sé muchas cosas. Y él le dijo: porque eres mi hija obediente, porque nunca desobedeciste sabiendo que lo hacías. Si lo hiciste era porque no sabías, por eso te elegí a ti. Vamos a decirle juntos: Señor, en este día yo te pido perdón por descuidar una salvación tan grande. Te pido perdón por no mirar a mis hermanos con tus mismos ojos, porque